Gracias por disponer tu corazón a recibir y vivir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 396, en donde somos invitados a vivir santificación para coincidir con Abba. Bendiciones. Dios opera su ministerio en comunión. El ministerio divino son los actos de servicio que Dios opera en comunión con su hijo o hija, y es necesario que coincida con él para que él lo lleve a cabo. A ti y a mí nos corresponde vivir enfocados en qué está haciendo Abba de ti y darle curso a la obra de Dios en ti. Porque es allí donde eres perfeccionado, es allí donde Él se ocupa de utilizar todo lo que ocurre para tu bien. Esa es su promesa. Romanos 8 establece que Dios trabaja para hacer que todas las cosas confluyan para hacerte bien, porque le amas. Pero si yo me pongo a elegir, sí, pero eso no me gusta. No, a mí, es que yo quiero por aquí, no quiero por allá. Entonces, el asunto no es lo que ocurre afuera, sino es este problema interno que yo traigo. Yo quiero manipular a Dios para que Él haga las cosas como yo las quiero. Y Él nunca se va a prestar a ello. ¿Por qué? ¿Porque Él quiere mandar? No. Si así fuera, pues sencillo, Él tiene más poder, Él te arrastra y ya. Te esclaviza y punto. Pero así no funciona amor. Amor trabaja completamente diferente. Y por eso en la descripción o definición de la conducta de amor que el Espíritu Santo nos da en 1 Corintios 13, empieza diciendo, el amor es sufrido. Si Abba vive soportando nuestra incredulidad, nuestra necedad, nuestras opiniones, etcétera, etcétera, porque Él sabe que en el proceso de conocerle vamos a ir cediendo a que Él nos santifique, a que Él nos establezca, a que Él nos indique cómo caminar en semejanza con Jesús. Y entonces, dado que Él sabe que es un trabajo que solo Él puede y va a realizar, tiene que esperar a su hijo o a su hija hasta que coincidamos con Él. El proceso de verdad para vivir la realidad divina. El Espíritu Santo nos ha sido dado para ministrarnos el proceso de verdad en el cual somos santificados de todo lo que no es divino en nuestro entendimiento, produciendo la renovación que nos habilita para operar en la mente de Cristo. Me acepto en la declaración de Dios, el decreto divino de que soy su hijo y las implicaciones que eso conlleva, porque ser hijo es ser designado en la semejanza de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo lo declara como algo completamente lógico y correcto. Como Él es, así eres tú en este mundo. Bueno,
Qué asombrosa declaración, ¿no? Pero, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo funciona el que eso sea una realidad y no nada más algo bonito, interesante, impactante, asombroso, sino que sea lo que Dios declara sea nuestra realidad en la tierra? A través de los diferentes ágapes que Dios nos ha ido dando, pues hay mucha instrucción del cómo, ¿no? El proceso de verdad que somos invitados a vivir. Dios cumple su palabra por 4 operaciones del Espíritu Santo. La primera es hablártela, darte revelación al respecto. Y con las palabras de vida, en los Salmos está esta declaración: la entrada de tu palabra alumbra y da entendimiento al hombre simple. Pero esa entrada es como esto, miren. Aquí hay agua, está en la botella. Entonces, si yo tengo sed, pues aquí hay agua, ¿cierto? Pero la sed no se me va a quitar menos que ¿qué? A que yo tome esto que está disponible y me lo trague. La entrada de tu palabra alumbra. ¿Lo ves? La entrada del agua a mi cuerpo empieza a hidratarlo. Pero si no entra el agua, pues aunque esté en una alberca o en un mar, en una laguna, en un río, yo sigo con sed, yo sigo con necesidad de que el agua entre a mi cuerpo físico. Vamos a seguir la indicación del Espíritu Santo para asegurar que sabemos permitir la entrada de su palabra. Jesús dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Lo hemos ilustrado entendiendo que Dios nos ha dado un nuevo espíritu, espíritu de hijos, en el cual Él habita. Abba, Jesús, el Espíritu Santo vienen a habitar allí, en ti, en tu espíritu. Pero puedes visualizar ese recinto, esa habitación donde opera Dios en lo que Él es. Dios es amor, Dios está viviendo amor, Dios está siempre viviendo paz, viviendo su gozo, viviendo su fidelidad, viviendo su santidad, todo en ti. Pero eso no quiere decir que tú lo estás viviendo con Él. ¿Y cómo sucede eso? Por amor, por eso sucede. Porque amor no obliga, no esclaviza. Esto es irónico porque si ya Dios vive en ti y Él es la fuente de todas esas virtudes asombrosas que constituyen la vida eterna, la vida divina, y Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, y no dijo vine al planeta Tierra, sino vine a ti, a tu espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué impide el que yo o tú participemos de eso que Dios es? Tú no puedes crecer en lo que Él te ha designado ser a menos que aprendas a vivirlo en ti. ¿Me explico? O sea, si yo no sé recibir la palabra, porque este es el único sistema de entrega que Dios tiene para nosotros, es Él hablando, porque las palabras que me habla son espíritu y son vida. Entonces, el sistema de entrega de vida eterna a tu espíritu es Jesús hablando. Esto está ratificado por Jesús mismo en la Escritura, en Juan capítulo 10, cuando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna.
¿Ves la dinámica que está ocurriendo ahí? Si sigo es porque escuché. Si sigo es porque recibí la palabra que Él me indicó. Por eso sigo, porque Él me indica con su voz lo que quiere que yo viva en mi espíritu, y cuando yo acepto vivirlo, entonces, y solo entonces, me es dada vida eterna. Y ahí está el punto. ¿Sí? Ahí está el punto de verdad que es importantísimo para cada uno de nosotros. Si tú puedes escucharle y entender la sencillez con la que opera lo divino, porque cuando opera en el poder de Dios es sencillo. Es tan sencillo como esto. Él habla, yo le tomo la palabra vivencialmente y Él la cumple. Invitados a coincidir con Abba. Cuando aún tenemos opinión propia o creencias no nacidas del proceso de verdad, nos vemos impedidos para vivir en acuerdo con Dios y por ello nos guía a santificación para coincidir con Él. En el proceso de aprender a vivir siendo ministrado por Dios en tu espíritu, pues está ocurriendo otro proceso, y es el proceso de santificación o de la erradicación de tu propia capacidad de hacer las cosas por tu cuenta. A mí me sucedía muchísimo que Dios hablaba a mi corazón, yo no entendía que era para que yo le permitiera a Él hacerlo en mí, sino que yo lo recibía con oídos de esclavo, como instrucciones de lo que Él quería que yo hiciera. Y entonces Cristóbal se iba a hacer lo que creía que Dios quería que hiciera y fracasaba. Y te quedas pensando, pero si Dios me habló, yo estoy seguro que era Él. Entonces, ¿por qué no funcionó? Y yo pido que el compartirte esto te ahorre esas frustraciones, ¿sí? Pero cuando lo escuchamos, muchas veces lo procesamos intelectualmente, lo procesamos sentimentalmente, y no vivimos el proceso de verdad que nos lleve a la transformación que se requiere para que esto funcione de manera innata en nosotros, ¿sí? Porque nosotros no estamos llamados a vivir un evento de Dios. No estamos llamados a que caiga pan del cielo, que se multipliquen los peces, a que andemos sobre el agua, a que se nos quite la lepra, a que se nos arregle una situación. Somos llamados a ser uno con Dios. Vida eterna quiere decir que el fluir de Dios en tu espíritu es constante, ininterrumpido. ¿Y en qué dimensión? Pues el Espíritu Santo lo ha dimensionado. Jesús dijo que tengas vida y que la tengas en abundancia. Que de tu interior corran ríos de agua viva. En Efesios, que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. Si yo me enfoco en una condición física, en una relación, en una situación externa, y estoy buscando de Dios la solución a eso, porque yo quiero una solución, que Él me solucione este asunto. Entonces, mi enfoque no está en ser uno con Él. Uno de los casos clásicos de esto es el testimonio de Dios con Pablo. Pablo se enferma físicamente, no se nos dice qué fue, sencillamente se nos cuenta, el Espíritu Santo nos relata, porque es un relato del Espíritu Santo, que tiene esta aflicción en su cuerpo físico que le atormenta. Pausa.
A ver, ¿cómo está eso? ¿Hay tormento en paz? No. Entonces, esta situación produjo en Pablo algo no divino. Y el objetivo de Abba con su hijo Pablo es perfeccionarlo. Perfeccionar a Pablo implica, como con todos nosotros, el santificarnos de nuestra propia pudencia. Porque cada vez que yo creo que yo puedo, entonces actúo en mi capacidad y al hacer eso, le niego a Dios hacer sus obras. Lo que tenemos frente a nosotros entonces es un maravilloso evento divino de cómo cumple Dios su promesa con sus hijos. Porque Pablo necesita ser santificado de su pudencia para que opere en el poder de Dios. Y entonces la mente de Cristo y la mente de Pablo todavía no coinciden, ¿sí? Él quiere alivio y Dios quiere santificación. Pero eso se resuelve cuando Pablo finalmente escucha. Y cuando escucha, recibe entendimiento, claridad, se le quita la nube, ¿verdad? Y le es dicho, Pablo, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo estaba viendo a Satanás atacarlo, así lo describió. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea diariamente. Entonces, cuando mi enfoque está en lo que me está pasando a mí por obra de terceros, estoy negado a donde correspondo, que es, a ver, Padre, ¿qué estás haciendo tú? Mi trato no es con el diablo, ni con el vecino, ni con el... No, Señor. El que llega a ese enfoque, a vivirlo, a arraigarse allí, pues se ahorró muchas tribulaciones innecesarias y crece, porque esa es la ruta directa. Llega la voz de Dios a Pablo, las palabras que le son habladas son espíritu y son vida, y mira lo que le pasa cuando él recibe lo que le es dicho, se le cambia todo. Porque lo que no sucede es que él diga, pero que no tenías otra manera de hacer eso, porque mira, a mí me duele esto y aquello, y ponerse a alegar sobre su miseria y su enfado y su dolor y todo lo que conlleva el vivir una situación de esas, ¿no? Sino que él nos testifica, dice, por lo tanto, por eso que me dijo, por eso que él está haciendo en mí, yo me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Dios. Coincidió con Dios. Y en consecuencia, la vida de Dios empezó a operar dentro de ese esquema, pero con un sentido completamente diferente. Y el que tiene oídos para oír al Espíritu Santo, escuche. Porque Abba, nuestro Padre, va a trabajar con cada hijo para perfeccionarnos. El compromiso de Abba para traerme a coincidir con Él. Cada hijo ha sido constituido ministro en comunión con Dios. Y Abba se ocupa de traernos a la aceptación, santificación, arraigo y perfeccionamiento que hacen realidad el que vivamos semejanza con Jesús.
Dios te ha decretado su hijo o su hija, eso implica su pacto contigo de darte semejanza con Jesús, y ese darte semejanza quiere decir tomarte de donde hayas estado, redimirte de toda maldición y esclavitud, regenerarte al renacerte de su propia simiente, y ahora renovar tu entendimiento porque ya naciste de Dios. Y si tú no piensas como Dios piensa, pues entonces tienes un enorme problema, ¿no? Naciste de Dios y piensas como Adán. Hágame favor. Entonces, Él trabaja para darte la mente de Cristo, y este es el proceso de verdad que el Espíritu Santo lleva a cabo con los dispuestos. Hoy, en lo que Dios nos ha traído a la mesa, tú puedes verte en ese proceso. Y los puntos claves de lo que hoy somos invitados a vivir conscientemente es que no vivas confusión, nunca vivas confusión, porque nuestro asunto como hijos es muy sencillo y muy directo. ¿Sí? Todo lo que ocurre en nosotros y fuera de nosotros, cuando permanecemos en la promesa del Padre, entonces es sencillo, porque no hay por qué preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Sino hay que ir a la fuente. Padre, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estás haciendo en mí? Esa es la ruta directa, ¿sí? Y prestarte a escucharle te va a santificar, Jesús habló en Juan 17, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué necesitas? Que Dios, que Abba, te hable. Él es el santificador, te traiga verdad. Para Pablo eso fue un acto de traerlo a verdad. Pablo, no, Señor, no es lo que el diablo está haciendo y que yo te lo quite de encima. Es que tú vivas mi poder, Pablo. Ya no. ¿Puedo yo como tu papá dejar que tú sigas operando en tu capacidad? Llegó el momento que conozcas qué es vivir en mi poder. ¿De qué soy capaz yo en ti, Pablo? Entonces de eso se trata, ¿sí? Asientes, lo vives, lo compruebas y has dado un paso gigantesco en tu proceso de crecimiento, en el cual vas a ser perfeccionado. Y así subsecuentemente en todos los diferentes aspectos de la vida divina, la obra de Dios continuará. ¿Será capaz de hacerlo contigo? ¿Será fiel para hacerlo en tu vida? Yo creo que esa no es la pregunta, pero es importante reafirmarlo. La pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? Venimos a ser hechos hijos, a vivir el ser hechos hijos. ¿Te das cuenta de la diferencia entre esa expresión casual? Sí, yo soy hijo de Dios. En ignorancia, en lo que haya sido, a la conciencia de hazme tu hijo, Padre. Aquí no estoy viendo que me funcione el asunto como a Jesús, así que aquí es donde necesito que intervengas. Y para eso tú eres suficiente. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!